Yo quisiera invitarlos a que vayan conmigo a la Sagrada Escritura, Primera de Juan, capítulo 2. No sin antes expresar la alegría de ver a Leti aquí. Dios te bendiga, Leti. Sigamos orando por José, sigamos orando por Leti. Amén. A veces el que cuida sufre más que al que se está cuidando. Y ver a Leti hoy pues me llena de alegría. Confiamos que la experiencia de la noche sea de bendición. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Son los versos que quiero compartir con ustedes en la noche de hoy. Y dice la palabra del Señor: a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Si ustedes consideran juntos conmigo la lectura, es como un juego de palabras el que utiliza Juan, simple y llanamente con un solo propósito, con una sola intención. En el tiempo en que Juan escribe, hay un movimiento muy serio que le está haciendo daño a la iglesia. Es el movimiento del gnosticismo, un movimiento que procuraba presentar a Jesús como un fantasma y que presentaba la experiencia de la fe como algo así que planteaba que si Jesús no era divino, tenía que ser un fantasma para ser Dios, y si era un fantasma y no era divino, entonces realmente no podía ser Dios. La cuestión es que la consigna de Juan es presentar una serie de argumentos para combatir la tesis gnóstica. Y desde luego lo que Juan descubre para combatir esa tesis es algo bien simple y es algo bien sencillo. Él procura desarrollar un entendimiento por parte de los lectores jóvenes y de los lectores viejos para que se entiendan mutuamente necesarios, para que se entiendan mutuamente correspondidos y para que se entiendan mutuamente apoyados. Y fíjense que Juan logra con su tesis de unidad en términos de la interacción y del trabajo de los viejos y de los jóvenes. Juan logra con esta estrategia mucho más que lo que otros estrategas de aquel tiempo trataron de hacerlo con otros planteamientos. La razón de ello es porque llana y sencillamente, cuando una comunidad de fe
se entiende interdependiente, es decir, cuando descubrimos que nos necesitamos todos, que usted necesita del que está al lado suyo, el que está al lado suyo necesita de usted, que usted tal vez como persona mayor necesita del joven y que el joven necesita de la persona mayor. Esto lo que provoca y lo que crea es un sentido de unidad, es un sentido de solidaridad en la comunidad, que entonces ya no hay precisamente le ayuda para lograr sus metas, para alcanzar sus objetivos. Desde luego, probablemente algunos de ustedes desconocen la manera rústica en que el agricultor de antaño trabajaba la tierra. Es probable que ustedes, pues ya eso o se ha olvidado o no se quiere recordar. Pero ahora, hoy en día, cuando uno quiere pensar en el arado para producir alimentos, tenemos que imaginarnos cosechas de frutos en grandes cantidades. Somos cerca de 7 billones de seres humanos y probablemente no tengamos idea hoy cuántos pollos, cuántas gallinas, cuánto arroz, cuántos tomates, cuántos granos consumimos 7 billones de seres humanos. Y desde luego no se puede pensar en un concepto de agricultura como de antaño. Ahora cuando yo voy a estos sistemas cibernéticos y veo esas maquinarias enormísimas y veo esos sistemas de riego enormísimos y esas cantidades enormísimas de tierra para sembrar, obviamente hoy en día tengo que llegar a una conclusión. Es que la siembra y la cosecha de frutos se piensa en grandes cantidades, con maquinarias pesadas, con métodos de producción a gran escala. De hecho, una de las cosas que hoy se alega es que los alimentos están precisamente alterados para lograrse las cosechas en gran escala. Pero en el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo usted le decía a una persona antigua, imagínate una cosecha, imagínate cómo se hace. Y desde luego lo que la persona pensaba de inmediato era en un arado, en 2 yuntas de bueyes y en un yugo. No pensaba en nada más. Ahora, eso sí, a la hora de pensarse en el arado, desde luego la persona, el agricultor, sabiamente escogía el método para arar. Y a la hora de pensar en el yugo, yo me acuerdo que hace muchos años atrás se hablaba de un árbol, de una madera de ausubo, que decían que era la mejor madera para hacer yugos, aunque se pasaba un trabajo inmensísimo porque es una madera demasiado fibrosa, demasiado sólida. Pero sabiamente también pensaba el agricultor en 2 buenos bueyes. Esos él los escogía pensando y procuraba que tuvieran más o menos la misma estatura, tuvieran el mismo peso, tuvieran la misma condición en términos de estructura física, pero eso sí, el agricultor pensaba que lo propio era escoger a un buey joven y a un buey viejo. El agricultor sabía perfectamente que para tener éxito en su trabajo de agricultura necesitaba la fuerza de un buey joven, pero necesitaba la disciplina
y la experiencia de un buey viejo. Y yo creo que esto estaba en la mente de Juan. Cuando Juan escribe y dice, os escribo a vosotros jóvenes y os escribo a vosotros padres, lo que Juan está es despertando en la conciencia de estas dos generaciones de extremos un sentido profundo de unidad, porque es bien cierto que la iglesia necesita la fuerza, y sin ofender a nadie, necesita la fuerza del buey joven y necesita también la experiencia del buey viejo. Es de esta manera como debemos sembrar nuestras semillas en el campo del reino de Dios. Es de esta manera como debemos labrar la tierra desde el punto de vista espiritual, para que con paciencia podamos esperar el fruto que deseamos. Y desde luego, dentro de los paradigmas de hoy, en las generaciones emergentes, es decir, en las nuevas generaciones que se están levantando, la iglesia no puede perder de perspectiva que tanto unos como otros nos necesitamos. La iglesia necesita el dinamismo. La iglesia necesita la fuerza. La iglesia necesita el entusiasmo de la juventud. Claro que sí, claro que sí. La iglesia los necesita. Pero no solamente la iglesia, la sociedad necesita precisamente la fuerza, el dinamismo y el entusiasmo de la juventud. La iglesia y la sociedad también lo necesitan. De hecho, una de las cosas que yo he observado, por lo menos en el campo de la cirugía, es que el cirujano viejo, por lo general, procura tener en su sala de cirugía, óigame, a un cirujano joven. Y se mezcla muy bien el elemento de los nuevos paradigmas, de los nuevos descubrimientos, de las nuevas interpretaciones que se dan en el campo de la ciencia, que obviamente el joven las tiene, pero la destreza, la capacidad, la disciplina la tiene precisamente el cirujano viejo. Y esto es precisamente lo que dentro de las Sagradas Escrituras Juan nos hace entender. Juan nos hace entender que todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Que nadie puede subestimar al otro por el hecho de que es más joven o por el hecho de que es más viejo. Nadie debe subestimar a la hora de aunar esfuerzos, a la hora de unirnos al trabajo, a la hora de unirnos a laborar en un proyecto, indistintamente sea social o sea eclesiástico. Nadie debe subestimar las fuerzas del otro basado en el argumento de que se es muy viejo o de que se es muy joven. Desde luego, las sociedades tienen percepciones distintas. Y nosotros los adultos tenemos una percepción de los jóvenes distinta. Y los jóvenes tienen de nosotros los adultos una percepción distinta. Mire qué interesante, 30 años atrás yo vine a pastorear esta iglesia. Así es que réstenme 30 años de los 20 que tengo hacia atrás. 30 años atrás, ¿verdad? Y habían dos jovencitas, dos niñitas, tal vez de 10 o 9 años, y ellas estaban conversando y mirándome. Y yo me acerqué a ellas y les pregunté cuál era la conversación que ellas tenían, y me miraban a la misma vez. Y entonces una de ellas
de manera tímida y sonreída, me dice: no, es que estábamos pensando qué edad usted tiene. Y yo, para complicarles la vida, para llenarles la vida de preocupación, para llenarles la vida de ansiedad, fíjese que le estoy hablando de 30 años atrás, les dije que yo tenía 60 años de edad. Y una miró a la otra y dijo: ¿tú ves? Esa era la edad que yo le ponía. ¿Producto de qué? Producto de la percepción. Oigan, probablemente un muchacho de 30 piense que yo soy un viejo, pero un niño de 10 o de 11 años ve al de 30 y entiende que el viejo es él. Es el elemento de percepción. Y si cada uno de nosotros va a funcionar en la vida a base de lo que percibe, los desatinos van a ser garrafales. Las equivocaciones van a ser incontables, porque si bien es cierto, obviamente que el dinamismo, la fuerza y la capacidad asiste a uno, no es menos cierto que la experiencia tiene una valía extraordinaria. No es menos cierto que las canas producen un mensaje maravilloso. No es menos cierto que la dimensión de la experiencia y la dimensión de la capacidad abona en éxito para el peregrinar de la vida. Y vuelvo de nuevo a afirmarlo. La iglesia necesita el dinamismo, necesita la fuerza y necesita el entusiasmo de la juventud, sin perder de perspectiva la experiencia, la capacidad y el aplomo de los menos jóvenes. Nos necesitamos unos a otros. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ese proceso? ¿Cómo vamos a trabajar dentro de esa gesta, dentro de ese trabajo? Óigame, lo que la iglesia no puede perder de vista y el ser humano no puede perder de vista es que hay un tiempo de cambios generacionales. Y en la experiencia de los cambios generacionales, tanto el joven como el viejo debemos estar plenamente conscientes para que llegue el momento de una buena transición, para que llegue el momento de un buen proceso sano, saludable. Oiga, en días pasados yo me encontré con un señor mayor de edad acompañado de su hija, muchísimo más joven, y me dice: fíjese qué cosa, pastor. Antes yo era el que daba las órdenes. Ahora ella es la que las da. ¿Y sabe qué me encantó de aquella plática? Que no estaba en quejas. No era una plática de quejas. No, él no se estaba quejando. Él simplemente lo que estaba planteando era el hecho real de la vida, el hecho real de la existencia, el hecho real del que nada ni nadie puede escapar. Me decía: mire qué cosa, yo era el que conducía antes el carro, ahora lo conduce ella. Yo era el que daba en la pared de mi casa y decía: a dormir todo el mundo. Y ahora es ella la que me dice: papá, váyase a dormir, ya es hora de que se acueste a dormir. Decía, como las cosas cambian, pastor. Ahora, ¿qué me llevaba a mí a entender? Que en él había un estado de sosiego, un estado de tranquilidad, de satisfacción y hasta cierto punto de agradecimiento, de felicidad y de gozo por el proceso. Pues el hecho de que ambos habían entendido que había un proceso de ¿qué? De transición en la experiencia de la vida. Si usted no se lo quiere creer a la escritura, había un cantante que decía: todo tiene su final, nada dura para siempre. Esa es una realidad con la que nosotros necesitamos trabajar.
Por lo tanto, a la hora de trabajar como comunidad de fe, a la hora de trabajar, óigame, las percepciones seguirán siendo distintas. Las percepciones seguirán siendo diferentes. Las percepciones siguen siendo percepciones, y la percepción es el resultado no de lo que veo, es el resultado de lo que interpreto sobre lo que veo. Eso siempre va a estar. Yo nunca olvidaré que yo tenía un primo hermano que era bien travieso. Déjame cambiar el término, bien enérgico. Y un día, dentro de sus travesuras y dentro de su energía, encontró un caballo por allá, por un monte, que estaba amarrado. Pues si estaba amarrado, quiere decir que alguien lo amarró, ¿verdad? Pues él soltó el caballo, y entonces se montó en el caballo y se fue a correr con el caballo, hasta que mi tío lo vio. Y cuando mi tío lo vio, lo mandó a parar. A ese le paró el caballo, ¿ves? Entonces, cuando lo mandó a detenerse, le preguntó, y ese caballo dice, me lo encontré en el monte. Dice, ¿cómo que usted se lo encontró? Y la soga también se la encontró. Y ahí ya no había forma de poder responder. No, la soga, pues entonces usted no se lo encontró. El caballo tiene dueño. Y si tiene dueño, usted no se ha encontrado un caballo. Vamos a averiguar de quién es el dueño. Bueno, salió mi tío, lo bajó del caballo, porque obviamente había que bajarlo del caballo, porque si el caballo no era de él, no había razón para estar montado en el caballo. Lo bajó del caballo y entonces se fue a caminar por todo el barrio hasta que finalmente encontraron al dueño. Y el dueño dijo, yo fui a buscar el caballo, pero no estaba allí. Desde luego, mi primo, cuando regresó al grupo de sus amigos, usó esta expresión. Dijo, tío me quitó el caballo porque ese casco es viejo. Como ya no sabe entretenerse, pues ya sencillamente no quería que yo me entretuviera. Y uno de los muchachos que estaba allí fue y se lo dijo a mi tío. Y mi tío se quedó callado, no dijo absolutamente nada, no comentó absolutamente nada. Pero fue al cuarto donde estaba mi primo y le dijo, mañana yo necesito la ayuda tuya. A las 4 de la mañana vamos a estar en pie porque vamos a un extremo de la finca a cortar leña. Y desde luego a las 4 de la mañana ya mi tío llevaba a mi primo camino al monte. Y cuando llegaron al monte, mi tío empezó a cortar leña y a cortar leña. Hizo una cantidad enormísima de leña. Entonces él agarró un paquete de leña, se lo echó al hombro y le dijo a mi primo, usted agarre ese otro paquete y ese solo al hombro y vamos a bajar. Pero mi tío siguió caminando, y mi primo no pudo aguantar el peso, porque obviamente el peso no solo requiere de fuerza, el jíbaro dice que el peso requiere de maña, que no es otra cosa que experiencia. Así que mi primo se cansó en el camino y le gritó a mi tío, ya yo no puedo con este paquete. Y entonces mi tío viró hacia atrás y le dijo, écheme el paquete suyo en el otro hombro. Y entonces finalmente mi tío bajó todos aquellos cerros con los 2 paquetes de leña encima, mientras que mi primo simplemente iba jadeando y diciendo, la verdad que tío, usted me impresiona, ya yo no tenía fuerza para cargar con esto. Cuando llegaron a la casa, mi tío soltó los 2 paquetes de leña y entonces mi primo comienza a adularlo. Pero en la adulación le pasaron la factura. Mi tío le dijo, eso no fue lo que usted dijo de mí ayer. Así que usted me hace un favor. Entra ahora a la casa, recoge sus bártulos, que yo lo voy a mandar con su padre y con su madre hoy mismo. Mi primo siempre lamentó lo hecho y siempre agradeció la lección. Vamos a tener problemas de percepción, pero el mensaje bíblico sobrepasa el problema de percepción para decirnos algo más interesante. Nos necesitamos. Sus hijos le necesitan a usted y usted necesita a sus hijos. Sus nietos le necesitan a usted
y usted necesita a sus nietos. El compañero de trabajo mayor de su empresa o donde usted trabaja, lo necesita usted. Pero el joven que trabaja allí también es igualmente necesario. Es decir, todos nos necesitamos. Y la iglesia no puede perder de perspectiva lo que ya está claramente establecido en las Sagradas Escrituras. Ustedes han escuchado hablar del chisme, del bochinche de Pablo y Bernabé. Aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos y termina en el capítulo 18. Mire si el chisme fue largo, que dura 3 capítulos. Y fue avasallador. Fue una discusión fuertísima. Y fue una discusión donde prácticamente Pablo y Bernabé se lastimaron. Ahora, ¿por qué sucedió esta situación? ¿Por qué sucedió esta crisis? Mire, ¿qué fue lo que provocó esta crisis? Pablo y Bernabé habían hecho un primer viaje. Y ese viaje, desde luego, había sido bastante bueno. A excepción de un muchacho que era sobrino o primo de Bernabé, llamado Marcos. Y ese muchacho los había acompañado en el primer viaje. Pero en ese primer viaje, Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia. Es decir, salió con ellos para el primer viaje misionero, pero en el camino se intimidó, se amedrentó, le dio miedo, qué sé yo lo que pasó. La cuestión fue que el muchacho, cuando llegó a Panfilia, dijo: yo no sigo más, yo me regreso a casa. Claro, Juan Marcos era hijo único de su mamá y probablemente empezó a echar de menos la falda, probablemente empezó a echar de menos la casa. Tal vez era un muchachito joven, de algunos 17 años, porque yo quiero que usted entienda que en los asuntos de percepción, nosotros a veces vivimos equivocados. Mire, yo me he topado con gente que han visto una parejita casarse de 20 años de edad. Y sabe que dicen: mira esos 2 jabos de muchachos casados. Y yo le pregunto: ¿y a qué edad tú te casaste? Y descubro que se casaron a los 16. Es decir, que cuando tú te casaste a tus 16, tú no eras un rabo de muchacho. Ahora son rabos de muchachos los que se casan a los 20. ¿Por qué? Porque es un asunto de percepción. Cuando usted mira en las Sagradas Escrituras la evidencia bíblica, usted se va a sorprender. ¿Usted sabe a qué edad empezó Jesús su ministerio? A los 30 años. Si yo preguntara hoy aquí entre los que habemos, ¿hay alguien de 30 años de edad? Solo de 30 años de edad. Óigame, usted ve hoy una persona de 30 años de edad y a la edad mía, probablemente lo que yo estoy viendo es un chamaquito. Pues mire, vamos a traducir eso a la realidad histórica. ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio? Permítame decirlo con respeto, permítame decirlo con un sentido profundo de seriedad, pero Jesús comenzó su ministerio cuando todavía era, ¿qué? Un chamaquito. Pregúnteme usted por los demás apóstoles. Todos ellos eran jóvenes y de hecho había uno que era todavía mucho más chamaquito. ¿Sabe a qué edad empezó su ministerio? A los 17 años. A los 17 años se convirtió en discípulo. ¿Sabe cómo se llamaba? Juan, por lo menos. Juan era un adolescente cuando entró al proceso del discipulado. Ahora, la pregunta que yo debo hacerme es la siguiente.
Si Jesús pudo comenzar su ministerio a los 30 años y en el espacio del discipulado cabía un jovencito de 17 años, ¿quiere decir usted que ahora la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teológica ha cambiado? No ha cambiado. Cronológicamente la edad sigue siendo igual. De hecho, yo agradezco al Señor, yo agradezco a Dios, el que cuando yo fui a entrevistarme como candidato al ministerio, oiga, yo lo que tenía eran 20 años recién cumplidos. Y agradezco al Señor que me entrevistó. No simplemente pensó que yo era un chamaquito, sino que entendió que aun cuando era apenas un adolescente, yo podía ser beneficiado por una oportunidad de aspiración al ministerio, y me la dieron. Y en el camino pude probar que obviamente tenía una edad cronológica incierne, pero óigame, podía probar que tenía la capacidad, que tenía el llamado y que tenía la determinación para hacer el trabajo. Nosotros no podemos caer en la trampa de subestimarnos unos a los otros, sino por el contrario, debemos ver en los más jóvenes unas capacidades extraordinarias, y los más jóvenes deben ver en los más adultos capacidades extraordinarias para el servicio al Señor. ¿Qué pasó con Pablo y con Bernabé? Pues querían hacer un segundo viaje, y en ese segundo viaje Pablo quería ir a las iglesias que ya había ido en el primer viaje. Y en la conversación, Bernabé le dice a Pablo: oye, ya que hicimos ese viaje tú y yo, y nos llevamos a Marcos, ¿por qué no nos los llevamos de nuevo? Y Pablo dijo: no me interesa. Dice: pero chico, vamos a llevárnoslo. Han pasado ya varios años, está más maduro. No, ya yo no le voy a dar más ninguna oportunidad. Oye, pero ¿y por qué no le vamos a dar una oportunidad? Si total, el muchachito lo hemos visto crecer y desarrollarse. No, conmigo no vuelve a viajar. Y los ánimos se fueron caldeando, los ánimos se fueron levantando, y finalmente tuvieron una grave y seria, imagínense, cuando le han dedicado 3 capítulos al chisme este, se levantó una grave y recia discusión entre Pablo y Bernabé. El término griego, como se describe la discusión, es simplemente una discusión donde se ofendieron. Me parece oír a Pablo decir: conmigo no vuelve a salir. Y Bernabé le dijo: tú eres un malagradecido. Y ahí empezó la discusión. Porque a fin de cuentas quien le había dado la oportunidad a Pablo fue Bernabé. Y Bernabé se distingue dentro de la historia bíblica como una persona que le gustaba dar ¿qué? Oportunidades. Y desde luego, al ver la actitud recia de Pablo de no querer dar una oportunidad a un muchacho joven, Bernabé finalmente le dice: pues mira, vamos a hacer una cosa, yo no vuelvo a salir contigo. Si quieres, ve a hacer el viaje tú. No pudieron ponerse de acuerdo. Así que Bernabé siguió con Juan Marcos hacia Chipre, y Pablo se fue con Silas hacia Siria y hacia Cilicia. Lo que esto quiere decir es que uno se fue al sur y otro se fue al norte. Yo no sé a cuál de los dos usted le daría la razón, pero lo cierto es que la iglesia no puede renunciar a utilizar a los jóvenes por los errores que tal vez ellos puedan cometer, porque en la vida errores hemos cometido todos. Nadie puede pensar que se debe negar
la oportunidad a alguien por el mero hecho de la posibilidad de un error. Oiga, yo he cometido muchos. En 30 años que llevo en esta iglesia y 10 años con antelación, que suman 40, yo he cometido muchos errores. Si se me hubiera negado la oportunidad de servir al Señor como resultado del primer error, a lo mejor no hubiera llegado ni al primer día pastoral. Porque los errores son parte ¿de qué? De la gesta humana. Si hay alguien que no quiere cometer errores, con toda probabilidad está pensando en que no es humano. Pero los humanos cometemos errores. Y Bernabé, me parece a mí, que tenía el corazón hacia una nueva oportunidad. Y Pablo estaba cerrado a esa oportunidad. Ahora, mire lo interesante de la historia. Lo interesante de la historia es que llana y sencillamente Pablo escogió llevarse a Silas. Y Silas era un contemporáneo con él. Por lo tanto, Bernabé decidió llevarse a Marcos. Y Marcos era un joven. ¿Y sabe en el camino qué fue lo que sucedió? Que Pablo más adelante empieza a pedir auxilio y empieza a decir: envíenme a un joven. Cuando se dio cuenta del error cometido, cuando se dio cuenta del problema en el que había caído, ya y sencillamente entendió lo que la Biblia nos quiere plantear. Oiga, que un buey viejo con un buey joven aran perfectamente la tierra. Pablo aprendió la lección en el camino. Y sabe lo extraordinario de esto. Mire, vaya conmigo a segunda de Timoteo. A segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 11. Este es Pablo hablando. Mire cómo él aprendió la lección. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 11. Este es Pablo hablando. Y mira cómo dice. Desde luego, en esta ocasión Pablo está preso. Él está preso. Y mira lo que dice: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Es decir, con el transcurrir del tiempo, Pablo aprendió una lección. Y qué bueno que la aprendió. Y qué bueno que fue humilde en la lección. Fíjese que aquí se demuestra, sin lugar a duda, la respuesta que él está dando. Le dice a Timoteo: mira, yo estoy preso y ahora cuando tú me vengas a ver, estoy solo, todo el mundo se me ha ido. Ahora cuando vengas a verme, por favor, tráeme a aquel muchachito que yo desprecié en el segundo viaje, aquel muchachito por el quien me peleé con Bernabé. Tráeme a aquel muchachito que yo dije que no volví a andar con él. Tráemelo, porque ahora me será de gran ayuda para mi ministerio. ¿No le parece a usted que la Biblia nos está diciendo cosas interesantes? Nos necesitamos unos a otros. No caigamos en la trampa de subestimar. Nos necesitamos. Mira otra expresión que utiliza Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Colosenses. En el capítulo 4 de su carta a los Colosenses, el apóstol San Pablo, en el verso 10 y verso 11,
Vuelve de nuevo, es Pablo el que está hablando aquí. Verso 10 y verso 11. Mira lo que dice el apóstol San Pablo. Dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Es decir, Pablo descubrió que Marcos era importante para su ministerio. Podía ser de gran ayuda, podía ser de grande bendición. Si nosotros leemos Primera de Pedro, en el capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 13, mira lo que dice ahora la Escritura. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Óigame, Pedro, fíjese que la vida de la iglesia primitiva descansa en dos baluartes extraordinarios. Por un lado Pablo y por el otro ¿quién? Pedro. Y cuando Pedro habla de Marcos, ¿qué está diciendo de él? Oye, este muchacho ha salido oro molido. Este muchacho ha salido buenísimo. Este muchacho inclusive ha estado ministrando en Babilonia. ¿Sabe usted qué le pasó a Pablo después que despreció a Bernabé? Se fue con Silas. En el camino se dio cuenta que necesitaba de un joven que le acompañara. Y finalmente, estando en Listra, escogió a un joven para que lo acompañara. Y sabe, la evidencia que tenemos es extraordinaria. Oiga bien la evidencia. La iglesia le debe mucho a Pablo. La cristiandad le debe enormemente a Pablo. La cristiandad le debe a Bernabé. Bernabé es ese tipo de hombre de paz. Es ese tipo de hombre de bondad. Es ese tipo de hombre que tiene una conducta afable. Es ese tipo de persona que le abre espacio a todo el mundo. Usted se ha encontrado con gente que le ha ayudado en la vida. Usted se ha encontrado con gente que le ha dado la mano. Yo hablaba con una persona en días pasadas y me decía: mira, Moisés, yo fui a un taller a trabajar y bendito, yo no tenía todas las herramientas, pero llegó un señor que estaba en el taller, que trabajaba en el taller, que ya se iba a jubilar, y un buen día me dijo: ven a mi casa. Y cuando yo llegué a su casa, después que conversamos y después que me dio comida, me dijo: vente conmigo. Y me llevó a un cuarto y me dijo: mira, estas son todas mis herramientas. Me dice: Moisés tenía miles de dólares de herramientas en aquel cuarto. Y después que terminó de enseñarme todas las herramientas, me dijo: ¿sabes algo? Ahora estas herramientas ya no son mías, son tuyas. Yo hablaba con un hermano de esta iglesia. Un hermano de esta iglesia que tiene un oficio extraordinario. Y me decía: Moisés, ¿tú sabes a quién yo le debo este oficio? Este oficio que me ha dado para vivir, para mantener a mi familia por más de 40 años. Este oficio yo se lo debo a un hombre que llana y sencillamente me cogió cariño y me dijo: tú no eres mi hijo, pero te voy a adoptar como un hijo. Y me ayudó, me dirigió, me corrigió, me aló las orejas y estuvo pendiente de mí hasta que finalmente yo me hice un profesional. A ese yo le debo lo que soy. Bernabé es precisamente ese gran individuo. Ese individuo que siempre andaba abriéndole espacio a los jóvenes. Ese individuo que siempre andaba viendo en qué oportunidad vemos, qué oportunidad podemos encontrar y a quién podemos ubicar para esa tarea. Querido,
déjeme decirle algo. A usted y a mí nos conviene legar lo que sabemos. A usted y a mí nos conviene legar nuestros conocimientos. A usted y a mí nos conviene dejar en el camino gente joven a quien podamos enseñarle las verdades del reino, a fin de que el legado del ministerio pueda continuar. Usted se imagina un coro de voces, un coro de voces que se niegue a introducir dentro del coro voces jóvenes. ¿Qué tiempo de duración puede tener? Alguien me dijo en unos meses atrás, me dijo, oye, pero ese trío de los Panchos, Dios mío, son más viejos que Matusalén. Y sí, esa gente tiene años como no tiene idea, pero no te creas que ahí ya no están los originales. Los originales ya se fueron. Ahí están los que recibieron el legado de los originales. Y posteriormente, los que recibieron el legado, pasaron también el legado a otros. Se sigue llamando el mismo trío, siguen teniendo el mismo impacto, pero ya sencillamente lo que han hecho unos de otros es heredar el legado. Si nosotros subestimamos a nuestros hijos y no le enseñamos lo que sabemos y no le mostramos lo que tenemos, el día que pasemos de esta tierra a la eternidad, ¿cómo podrán ellos manejarse? Si no compartimos nuestra enseñanza ministerial, lo que de Dios hemos recibido, ¿cómo podemos decir que mi ministerio? A mí me encanta una expresión del Apocalipsis que dice que la gente parte a la eternidad, pero sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. ¿Cómo siguen esas obras? Cuando las legamos. Cuando dejamos a otros para que las continúen. Cuando dejamos a otros para que las sigan. No cometamos el error de perpetuarnos en la vida, en nuestras funciones, en nuestras tareas, sin delegar a los más jóvenes, porque llana y sencillamente lo que tenemos en nuestras manos desaparecerá el día que nosotros desaparezcamos. Si usted tiene una empresa y no se la lega a sus hijos, su empresa se acabará el día que usted se acabe. Si usted tiene un negocio y no se lo lega a sus hijos, su negocio tendrá un final el día que usted se acabe. Si usted tiene un ministerio y no lo lega, no lo comparte, no lo pone a la disposición de otros, óigame, ¿de qué me vale a mí tener un secreto en la vida y no legarlo? El secreto se me va. Hay gente que dice, no, oye, venga, que como tú hiciste esa bichuela. No, eso es un secreto de familia. Secreto de familia hasta que tu familia se muera todo. El día que muera todo, se fue el secreto. ¿Y sabe lo que demuestra eso? Mezquindad, egoísmo. Eso no demuestra otra cosa. Bernabé es ese modelo de hombre que dice, óyeme, todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, toda mi experiencia, la voy a poner a disposición de los demás. Pero además de deberle a Bernabé, además de deberle a Pablo, la iglesia le debe a Timoteo. Ese muchachito joven que Pablo vio en Listra, nacido de Listra, estimado y respetado por los hermanos de allí. Imagínense, fue enviado de jovencito a Tesalónica a ministrar a los creyentes y lo hizo con éxito. De allí lo mandaron a Corinto y lo hizo con éxito. Luego lo enviaron a Éfeso y lo hizo con éxito. Luego lo mandaron a Macedonia y lo hizo con éxito. Asistió a Pablo cuando escribió la carta a los romanos. Acompañó a Pablo a Jerusalén. En Éfeso fue colocado
tocado por Pablo como dirigente de la iglesia. Fue hecho prisionero por su fe sin saber qué le aconteció. Claro que recibió regaños de Pablo, pero no se le negó el privilegio de servir y sirvió excelentemente bien a Dios y a la iglesia. Marcos fue un predicador itinerante extraordinario. A él le debemos mucho también. Fue un predicador en Jerusalén, en Antioquía, en Chipre, en Perga, en Roma, en Babilonia. Escribió un evangelio, explicando mejor que nadie las costumbres de los judíos. Tradujo los términos arameos. Empleó vocablos latinos para explicar palabras griegas. Y si algo sabemos del equivalente de las monedas judías, lo sabemos gracias a Marcos, que se tomó el tiempo de explicarlas en su evangelio. Queridos, nos necesitamos. Nos necesitamos. Usted necesita de los jóvenes de su casa. Usted necesita de los jóvenes de su familia. Usted necesita de los jóvenes de su entorno. Y todos necesitamos de la juventud de nuestra iglesia. A los jóvenes, ¿qué les podemos decir? Ustedes nos necesitan. Necesitan de la experiencia. Necesitan de la visión. Necesitan de la guianza. Necesitan de la disciplina. Nadie puede pensar tan mezquinamente como que no necesita del otro. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de sembrar en un terreno fértil. Para ello, no podemos perder de perspectiva la analogía. Se necesitan los bueyes viejos y se necesitan los bueyes jóvenes. Ambos nos necesitamos. Que el Señor me los bendiga. Amén. Les invito